se dieron en mayoría de abstención, que tuvieron que darse, fue el caso del señor Cornejo, me parece la señora Najara, ¿no? Y tuvieron que darse nuevas votaciones hasta llegar a una mayoría. No es que el voto en ámbar y la abstención pueda ser, que quede ahí, tiene que llegar a una aprobación o a una desaprobación del voto de confianza. Nos va a explicar este escenario Omar Cairo, abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo es el tema de los votos? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se procesa esto mañana? Enrique, buenas noches. Sí, buenas noches. La figura es la que has descrito. Lo que tiene que ocurrir para que se considere aprobada la cuestión de confianza es que haya una mayoría de votos que supere a las abstenciones y a la votación en contra, y lo contrario también en el caso de del rechazo de la cuestión de confianza. Lo que va a estar en juego mañana, o lo que debe estar en juego según establece la Constitución, y ojalá lo tengan presente los congresistas, es la cuestión de confianza que el presidente del Consejo de Ministros va a plantear respecto de el programa de gobierno y de las principales medidas de la gestión suya que va a presentar en la sesión del Pleno. Entonces, él va a pedir que eso se apruebe, y sobre ese pedido de aprobación va a ser cuestión de confianza, de tal manera que si no se aprueba ese programa y las medidas, entonces él pierde el cargo porque se ha rechazado la cuestión de confianza. Y si se aprueban, entonces la cuestión de confianza ha sido aprobada. Porque no es lo mismo la cuestión de confianza que el llamado voto de confianza. Mañana no va a estar en cuestión si los parlamentarios confían en la persona del presidente del Consejo de Ministros, en sus convicciones políticas, lo que fuera. Eso sí puede ser materia de una moción de censura más adelante. Pero según el artículo 130, lo que es objeto de la cuestión de confianza necesaria, que es la del 130 de la Constitución, es el programa de gobierno y las medidas principales que requiere la gestión que exponga el presidente del Consejo de Ministros. Eso es interesante, porque no es que, efectivamente, no es al personaje como tal, a sus antecedentes o a las interpretaciones, es lo que él vaya a exponer. Ahora, siempre, así sea por un voto, tiene que superar entonces el voto por la confianza para efectivamente otorgarla. Exactamente, el voto en realidad por la aprobación del programa y de las medidas. Debe ser mayoritario. Exactamente, aprobando ese programa y las medidas, están al mismo tiempo aprobando la cuestión de confianza. Y rechazando el programa y las medidas, como sobre eso ha hecho cuestión de confianza, le están rechazando la cuestión de confianza, y por lo tanto, el presidente del Consejo de Ministros perdería el cargo y con él todo el gabinete. Ahora, lo que se ha visto en otras oportunidades, por ejemplo, es que hay gabinetes que no reciben la confianza, pero a varios miembros repiten en el siguiente gabinete. Eso puede darse también. El que se va es el primer ministro, básicamente. Exactamente. Esa es una práctica que se ha realizado en el Perú. No estoy totalmente de acuerdo con esta, pero es lo que se ha utilizado. Porque creo que cuando el presidente del Consejo de Ministros se presenta, lo hace en nombre de todo el gabinete. Y si plantea una cuestión de confianza, la está planteando a nombre de todo el gabinete, y el rechazo de la cuestión de confianza significa que al no aprobar aquello que solicita el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete, está haciendo perder el cargo a todos sus integrantes. Y no tiene mucho sentido que cuando todo el gabinete ha soportado la responsabilidad política, que es el cargo por el reproche político que a una propuesta, que es el programa y las medidas, le hace el Parlamento, luego se traduzca en que todo el equipo vuelva con otro comandante de equipo. Pero bueno, eso es lo que es en términos prácticos, de práctica política, eso es lo que se ha venido utilizando, y es probable que si hay un rechazo de la cuestión de confianza, se nombre un nuevo presidente del Consejo de Ministros y uno o más ministros vuelvan a ocupar la cartera, que estarían iniciando una nueva gestión, ¿eh? Claro. Porque el nombramiento que se haga por ejemplo, de quien es ministro del Interior hoy día, si va a formar parte del nuevo gabinete,
tendrá que ser nombrado nuevamente por el presidente, pero a propuesta del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Estaría iniciando una nueva gestión. Ahora, dos puntitos ahí para terminar. Uno es para dejar en claro, porque habían interpretaciones en los últimos días que hablaban de esta mayoría de abstención, de la posibilidad de mayoría de abstención que en la práctica te da la confianza. Eso no es así, como hemos visto en las votaciones recientes de Cornejo y demás, se tiene que llegar a una aprobación. No se puede pasar con una mayoría de abstención. No. Lo que tiene que pasar es una mayoría en aprobación o una mayoría en desaprobación. Las abstenciones no pueden ser lo que decida el resultado de la cuestión de confianza. Y es muy importante, creo, y permíteme comentar esto, sí, porque que haya claridad sobre el objeto de la sesión de mañana, porque suele pasar que en las cuestiones, en las sesiones en las que se discute la cuestión de confianza, hay torneos oratorios que se refieren al partido, al pasado de los ministros, a la pobreza, a las intenciones de los congresistas, y no al programa de gobierno ni a las medidas que el presidente del Consejo de Ministros ha presentado. Sería muy importante que los congresistas tengan claro que el objeto de discusión y votación es ese programa y esas medidas. Sobre eso tienen que adoptar una decisión el día de mañana, según manda el artículo 130 de la Constitución. Ojalá que lo entiendan para que sea lo más expeditivo.